Muy buenas, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este curso de redactación de lesiones mediante o a través del entrenamiento de fuerza, en el cual pues vamos a ver la importancia que tiene, ¿no?, este entrenamiento específico de fuerza para la redactación de lesiones. El objetivo principal de este curso es que ayude tanto a profesionales sanitarios como pueden ser los fisios, como a personas más de ciencias del deporte. Hay ciertas lagunas en estos colectivos y debemos ser capaces, tanto los fisios como los ciencias del deporte, en redactar una lesión desde el inicio hasta el final, porque en la vida real nos vamos a encontrar con personas que nos van a venir y tenemos que estar capacitados para realizar una redactación de principio a fin sin ningún tipo de duda. Y ya os digo que es de vital importancia que sepamos hacerlo nosotros mismos y no depender de otras personas, y para eso he creado este curso. Este curso, el cual me ha conllevado una gran labor de investigación durante 3 4 años. He leído muchísima evidencia científica, me he formado mucho en este sentido a lo largo de mi trayectoria, pero más específicamente en los últimos años, y espero de verdad que este curso os ayude a mejorar muchísimo vuestros conocimientos en este mundo, ¿no?, de la redactación de lesiones. En segundo lugar, presentarme. Bueno, soy Roberto Durán, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. También tengo varios máster en entrenamiento personal, activación muscular, máster en investigación, que hace unos meses he terminado el doctorado, y estoy siguiendo una línea de investigación de prevención de lesiones y redactación en el mundo del fútbol, en futbolistas. Para ello, pues estoy realizando una serie de entrenamientos de fuerza máxima, fuerza hipertrofia y resistencia a la fatiga, sobre todo fortaleciendo el músculo más importante, el abductor de cadera más importante es el glúteo medio, y también el extensor de cadera principal, como es el glúteo mayor. Y estamos obteniendo resultados muy beneficiosos en la reducción de lesiones y sobrecargándose mucho los secundarios, que son los isquios y los aductores de cadera. Por ello es muy importante el fortalecimiento de estos grupos musculares, como veremos también a lo largo de muchas de las lesiones de este curso de redactación. Este curso consta de 4 módulos. Un primer módulo en el que vamos a ver unos sistemas de entrenamiento específicos para la redactación de lesiones, lo que nos pueden ayudar estos sistemas de entrenamiento, como un entrenamiento específico de fortalecimiento de abductores de cadera y la importancia que tienen todas las lesiones en el eje de cadera, rodilla y tobillo. Un segundo tema del módulo 1 de fuerza máxima, todos los beneficios que nos aporta, el entrenamiento excéntrico, pliométrico, de propiocepción, también a la fatiga y las últimas ayudas ergogénicas con sus beneficios, mucha investigación en este sentido, y el uso adecuado de plataformas vibratorias y el medio acuático en esas fases tempranas de redactación. Un segundo módulo que se va a centrar más en lesiones más específicas a nivel de rodilla. Vamos a ver una de las joyas de este curso, como es la redactación del ligamento cruzado anterior, fase por fase, paso por paso, y también el ligamento lateral interno o esguince de rodilla. Vamos a ver la progresión de ejercicios con todas las variables de intensidad, de carga, de entrenamiento, de frecuencia, todo al detalle para que no quede ninguna duda en ningún tipo de lesión. Vamos a ver también el dolor rotuliano femoral, la tendinopatía aquilia y fascitis plantar, tendinopatía rotuliana, tendinopatía de la pata de ganso, tendinopatía serina. Y luego ya pasaremos a un módulo o bloque 3 en el cual vamos a ver lesiones más específicas a nivel de cadera. Vamos a ver lesiones muy importantes como el síndrome por fricción de la cintilla iliotibial, en la cual es una lesión que está muy relacionada con la biomecánica en la pisada, y para ello los abductores de cadera van a tener una importancia tremenda, que lo veremos con detalle. La bursitis trocanteria, vulgarmente llamada trocanteritis, también muy común en muchas personas por esa atrofia y ese sedentarismo. La lumbalgia, súper común, y os vais a encontrar muchas personas con dolor en el cuadrado lumbar. Y por último, la pubalgia, que es una lesión muy complicada. Si no se sabe qué grupos musculares hay que activar correctamente, pues puede alargarse mucho en el tiempo. Y un último módulo, el módulo 4, en el cual vamos a ver ya lesiones más específicas a nivel muscular, como son los isquiotibiales, lesión en gastronemios, gemelos o gemelos y sóleo. También veremos el esguince de tobillo y lesión en los cuádriceps y también los aductores de cadera. Es un curso muy completo que además, bueno, he publicado 2 libros de entrenamiento de fuerza para recuperación de lesiones, volumen 1 y 2, en ediciones Pirámide, el grupo Anaya, que os pueden servir de gran apoyo para sacar adelante este curso y aprender todavía
muchísimo más, ya que estos libros tienen una gran aplicación práctica, viene detallado todas las progresiones de ejercicios. Pues bueno, lo dejo ahí por si estáis interesados, os aseguro que va a ser un gran apoyo esos dos volúmenes. Y también decir que en este curso ha participado y ha asesorado en varios temas muy interesantes e importantes el doctor José María Villalón, que es el jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid. Un gran amigo, le aprecio muchísimo y la verdad que le agradezco muchísimo todo el apoyo y asesoramiento que nos ha aportado. Y por último, decir que si tenéis cualquier tipo de duda, pues habrá un chat, un foro en el cual voy a estar muy pendiente y constantemente para ayudaros en cualquier tipo de duda que podáis tener, aunque viene todo muy mascado y detallado, pero voy a estar ahí para cualquier tipo de duda. Espero de todo corazón, lo he hecho con todo mi amor este curso y espero que os ayude al máximo y que sepáis adaptar, que estoy seguro que sí, cualquier tipo de lesión en cualquier tipo de persona. Muchísimas gracias.